bienvenidos a Enfoque. Este es el episodio número 42 y ya nos estamos acercando al número 50 y me parece tan tremendo porque fue el otro día que comenzamos Enfoque con Marcia Castillo. Ha sido tremenda bendición, me escriben muchas personas, hay personas de todo el mundo que a través de este lente se conecta con nosotros para escuchar y ver y entender nuestro mundo a través del lente de la palabra de Dios. Y los episodios anteriores estuvo con nosotros la profeta Eida Diego y hablamos de mi identidad original, el corazón bueno, el corazón malo, y ese episodio estuvo tan fuerte. Hablamos de tantas cosas que nosotros necesitamos escuchar para poder hacer un inventario correcto de nuestro corazón y caminar con el Señor en santidad. Y en ese proceso de la santificación tenemos que mirar qué hay dentro de nosotros. Así que los invito, si usted no los ha visto, a que tome un tiempito y escuche lo que Dios nos dio. Y también hablamos del corazón sabio, lo cual es algo que está muy escaso en esta sociedad en que vivimos. Así es que fue tremenda bendición que ella estuviera con nosotros. Ha estado anteriormente también aquí, pero hoy tenemos un programa maravilloso. Y muchas veces queremos llegar, por así decir, al quinto piso. Queremos lograr ciertas cosas, queremos ver ciertas cosas en nuestra vida, pero tenemos que primero pulsar el botón en el primer piso para podernos montar en el elevador. Y estoy hablando en parábolas en esta mañana, pero quiero comenzar este tema tan importante para este último tiempo. Estando en Chile recientemente, el Espíritu de Dios trajo algo a mi corazón, lo cual solté sobre esa nación con referencia a lo que es la oración y la intercesión. ¿Y qué dice la palabra de Dios con referencia a esto? Nos hemos acostumbrado a escuchar a otras personas hablar, a mirar las redes sociales, a alimentarnos de las redes sociales, pero en realidad esta sociedad no está muy fuerte en lo que es la oración y la intercesión. Así es que hoy el Espíritu Santo invitó a una persona muy especial. Ella es pastora y desde que yo comencé a caminar con Jesús, siempre la he visto orando, siempre la he visto intercediendo, ministrando y ayudando a las personas. Así que para mí es un tremendo gozo en esta hora presentarles a la pastora Gisela Soriano. Bienvenida. Gracias, Marcia, por invitarme. Qué bueno que estás por la oportunidad. Aquí. Amén. Es tremendo tener una vida consistente de oración. ¿Qué me puedes decir? Porque es que mis recuerdos desde que nací en el Evangelio es viéndote a ti compartiendo en oración, en intercesión, ministrando a las personas. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia con la oración? Mira, Marcia, hay muchas personas que tienen necesidad y recurren a servicios de oración, a la iglesia, porque tienen un problema. Uh-huh. Pero la relación con Dios no es como un botiquín que tú vas y buscas lo que necesitas en el momento, sino que tú tienes que tener una intimidad con Dios. Uh-huh. Y yo siempre tuve el deseo de ayudar a las personas, pero también enseñarles que la clave está en buscar uno personalmente y en buscar en la oración, porque la oración es simple y llanamente que hablar con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, tú le abres tu corazón. Casi siempre la persona busca a alguien con quien hablar. Busca un amigo, busca un compañero de trabajo o busca en el lugar incorrecto, busca de espiritistas porque tienen un problema. Cuando Dios nos creó para tener una relación con Él, y cuando tú empiezas a conocer a Dios y te acercas a Él y empiezas a hablar con Él, tu vida va cambiando y te va sacando te va pasando, como dijiste, de ese proceso de estar en el primer piso a diferentes niveles. Pero todo empieza con una separación
en buscar tú de Dios y contarle como tú te sientes. Yo le digo a las personas, sean sinceros con Dios, quítense la careta. Cuando vayas a la presencia, Él sabe hasta tus pensamientos, pero que Él quiere que tú le digas. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas lo que está en tu corazón, ya empiezas tú a tener liberación. Porque aquello que te oprimía, aquello que te cargaba, aquello que te mantenía confundido, cuando tú lo sacas, le estás hablando a Dios. No solo eso, que Dios empieza a involucrarse y su presencia nos va inundando, que llega el momento que cambia ese afán, ese momento de angustia, ese momento de tristeza, que tú dices, entré y salí y el problema está ahí, pero yo no estoy igual. ¡Ay, qué tremendo! Es la diferencia, porque si tú le pasas la carga a Él, todo va a ir cayendo en el orden. Pero para eso hay que crear un estilo de vida de oración. Yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia. Me gusta eso que usaste como referencia, el botiquín o el donde se guardan las medicinas. O el 911. Tengo un problema, llamar el 911. Y yo digo, antes de que llames al 911, órale a Dios para que te mande la persona correcta y para que si tienes que ir a un hospital te atienda el médico correcto. Así y tú no es. seas un experimento más y no estén practicando contigo, sino que Dios abra la puerta a donde quiera que tú vas. Qué tremendo. Pero qué importante eso que tú acabas de mencionar, que a veces utilizamos a Dios como un botiquín. Yo voy a tomar lo que yo necesito hoy para resolver mi problema, pero después cierro la puerta y me olvido del que botiquín. Dios está ahí. Me olvido de que Dios está ahí. Y qué tremendo que tú te des cuenta de que necesitas un estilo de vida con Él. Mira, es crear un ambiente de oración. Hay quien puede tenerlo en un cuarto. Yo tengo mi cuarto de oración. Ahí se va saturando ese cuarto de la presencia de Dios, que cuando tú entras, solamente cuando tú empiezas a clamar, la presencia del Señor cae. Dios te quebranta, Dios te revela, Dios te enseña cómo orar por una situación que parecía sin salida. Tú vas aprendiendo a conocer la voz de Dios, conocer cuando Él quiere ministrarte, conocer al tiempo que tienes que callarte para que sea Él el que te ministre y conocer cómo dirigir tu oración. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a todo lo que tenemos que hacer. Pero en esa intimidad con Dios se va haciendo una necesidad en tu vida que cuando tú no vas a tu tiempo de oración te sientes mal. Sí. Te sientes que te falta algo. Sí. Te sientes que no avanzas. Sí. No hay nada como tú levantarte, orar y dedicarle ese día al Señor. Y todo lo que haces fluye, ¿me entiendes? Y muchas veces Dios te va a mandar personas que necesitan que tú le ayudes. Tal vez cuando vas al supermercado, cuando estás en un trabajo, un compañero de trabajo. Pero cuando tú no tienes nada que dar, no puedes ayudar a nadie. Así es. ¿Me entiendes? Pero ya te digo, la oración es yo le llamo una carretera de 2 vías. Tú le hablas a Dios, le dices cómo te sientes, le pones tus necesidades y Dios empieza a ministrarte a ti con la paz, con la sabiduría de Él, con el gozo de Él. Porque es una cosa, el enemigo es sabio. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, una de las cosas que el diablo siempre quiere robarte es el gozo. Porque si tú no tienes gozo, no sabes ni cómo vas a orar. Y cuando uno está en un estado de ansiedad o de tensión o de afán, toda decisión que tome es errónea. Y ese afán ahoga la palabra de Dios que está en ti. Entonces, lo primerito que yo digo que tiene que hacer uno es cuando se despierta, darle gracias a Dios por el nuevo día y tener un tiempo a solas con Dios, orando. Cuando tú oras, le hablas a Dios, pero cuando abres la palabra, Dios te empieza a hablar. A veces en tu necesidad, que lo único que falta es que le pongas el nombre. Es cierto. Porque Dios habla Sí. y te ministra. Y Sí. ese tiempo, mira, la oración no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Cuando tú inviertes tiempo con Dios, tú vas a tener una bendición. Las bendiciones te van a alcanzar a donde quiera que vayas. Y donde vayas, eres un canal de bendición. Y el mejor ejemplo de oración que nosotros tenemos es Jesús. Él no hacía nada si antes no oraba. Él no hacía nada si antes no tenía comunión con Dios. Así es. Y Él es el mayor ejemplo. Si queremos buscar una dirección, es la oración. Y ya te digo, yo en una necesidad, yo estaba recién convertida,
Cuando yo salí de Costa Rica, fui a México y de México fui a Texas y ahí conocí el pastor donde me convertí. Mi esposo era pastor, como 70 años, su papá como 70 años fue pastor. Y él en ese tiempo que nosotros nos casamos, él estaba apartado. Pero yo lo veía que él tenía algo que a mí me faltaba. Y él me decía, lo que yo le decía, yo tengo un hueco. Y él me decía, ¿por qué ese hueco es el de Dios? Pero yo decía, pero nunca me dijo cómo llenarlo. ¿Me entiendes? Porque él no me quería empujar a nada. Fíjate, él estuvo orando por mí 9 años para que yo me convirtiera. Y luego yo estuve orando 9 años para que él no solo quisiera dar a la obra de Dios, quisiera dar su dinero, sino que se diera a él. Yo le decía, tú tienes que buscar a Dios de una manera diferente porque Dios te quiere usar a ti. Dígole, porque el manto de tu papá no se puede perder. Oh, qué tremendo. Y tú tienes que buscar de esa manera, porque tú vas a predicar. Él no quería predicar. Pero gloria a Dios, y ahora no le puedes dar un micrófono, porque si no, no lo suelta. Entonces, la importancia de cómo Dios fue poniendo. Mira, si tú buscas de Dios, lo buscas a las buenas o a las malas. Y yo tuve que aprender a la mala. Despojarme Dios de todo y de todas las personas en las que yo me apoyaba. Para que yo tuviera que mirar hacia arriba y buscar el socorro que viene de lo alto. Ya cuando yo tengo esa relación con Dios y empezaron mis hijos a dar problemas, pero sobre todo el mayor, porque el pequeño ha sido siempre bien tranquilo, ahí fue donde yo de verdad me volqué a Dios. Y ahí fue donde fui a un servicio de oración. Mi hijo tenía 12 años, va a cumplir 52. Nunca me separé de los servicios de oración. Siempre ayudé en los servicios de oración y siempre me mantuve en comunicación con personas que necesitaban oración. Y para mí, ya te digo, para mí es un deleite, un placer el poder orar, el poder ayudar, pero sobre todo, como veía tanta ignorancia y como que yo estuve tan necesitada y nadie me podía ayudar, yo dije, yo quiero enseñar a la gente a que aprenda a orar para que el cielo se abra y la tierra reciba lo que Dios quiere para esa persona. Wow, qué tremendo. Y te escucho hablar y me remonto a mis tiempos cuando yo nací de nuevo, madre soltera, con 2 hijos, y uno dice, bueno, pero es que yo no tengo tiempo para nada. Y yo comencé a orar 5 minutos. Era todo lo que tenía disponible, 5 minutos al día. Pero empieza a crecer en ti un hambre, o es como una necesidad, es como un imán que te atrae. Y tú dices, bueno, yo puedo levantarme 10 minutos antes y tener ese tiempito, 10 minuticos con el Señor. Pero llega el momento en que 10 minutos es muy poco. No puedes, porque estar en comunión con Dios, estar en esa presencia con Dios, dice la Escritura que el que se acerca a Dios tiene que tener fe de que Él está ahí. Entonces, bueno, yo no siento nada, no veo nada, pero Él está ahí. Y cuando tú empiezas a tener, aunque sea 5 minutos, después son 10 minutos, pero ya llega el punto en que tú dices, no, es que yo necesito 20 minutos, porque lo que dijiste anteriormente es muy cierto. Tú entras de una manera, el problema sigue aparentemente ahí, pero sales diferente. Exacto. Es como que hay un bálsamo que Dios deposita en ti y te cubre, te baña. Te prepara para lo que vas a enfrentar en el día. Porque la oración te prepara, te libra de la tentación, te da sabiduría, te da estrategia. Aleluya, ¿estás oyendo? Te abre los ojos, te revela cosas. A veces tú estás con una situación y tú no has orado y estás trancada. Y en cuanto tú empiezas a orar y le presentas eso a Dios, es como que todo se despeja y Dios te da estrategia. Y si haces lo que Dios te manda hacer, vas a tener una bendición grande, porque Dios no te va a dar nada que no sea para bendecir tu vida. Y puede que haya alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿y cómo yo sé lo que Dios me va a decir que yo haga? Eso viene aquí. Es un lenguaje, no quiero decir telepático porque no es así, pero es un lenguaje en que tu espíritu sabe. Es un saber
que tú sabes que sabe que es Él. Eso es maravilloso. Que no es tu carne, que no son tus emociones, que no es que nadie te lo dijo. Yo le digo, los institutos bíblicos son buenísimos porque aprendes, te desarrolla. El que cojas diferentes tipos de clases es buenísimo, pero lo que Dios te enseña por revelación jamás se te olvida. Es cierto. Tú estudias, sacas tremendas notas, sacas un examen precioso, te gradúas, pero a veces tú dices, yo no me acuerdo ni de lo que estudié. Así es. Pero lo que tú pasaste, por ejemplo, cuando viene un tiempo de desierto, y en ese desierto Dios empieza a lidiar contigo, y lo que tú aprendes en ese proceso, no solo te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a todos aquellos que tú ministres con lo que tú aprendiste en ese proceso. Pero es verdad que no se te olvida. No se olvida. Y lo recuerdas y recuerdas hasta la forma de cómo te ministró. Te recuerdas de cómo intervino repentinamente, cómo se te cayeron las vendas, cómo se te quitó la ceguera que tú tenías. Y tú dices, Señor, pero ¿cómo es posible que tú me hayas ministrado de esta manera tan rápido, tanto que yo he batallado? Yo le digo a las personas, 1 minuto del Espíritu Santo obrando en la vida de una persona por la que tú oras vale más que tú estés 23 horas ahí del día, ¿oíste? O casi las 24 afanada, queriendo resolver y que las cosas pasen a tu manera, a la intervención de Dios. Por eso siempre tenemos que decirle, Señor, tu perfecta voluntad en esta situación, porque en tu perfecta voluntad es donde está nuestra bendición. Sí. Amén. Sí. Y volviéndote a mi hijo, cuando yo empecé, yo creo que te lo comenté el otro día, que cuando yo iba al servicio de oración de la iglesia que yo asistía, o sea que el camino me lo sabía, cómo el enemigo funciona, que nos perdimos. Dimos tantas vueltas que cuando llegamos se había terminado el servicio y estaban cerrando y yo intervine y dije, no, todavía hay falta alguien por quien orar, hay que orar por mi hijo. Y más nunca me fui de los servicios de oración. El diablo trató de perderme para que yo no llegara. Pero cuando yo llegué, a la semana siguiente, yo fui a dar gracias porque todo estaba bien. Y mi hijo estaba peor que nunca. Eso fue otra cosa que Dios me enseñó. Tú andas por fe y no por vista y todo está sujeto a cambio. Amén. En lo natural, el chiquito, porque así desanima el diablo. Hice ayuno, hice oración y esto está peor, pues bueno, esto no funciona. No, es que la bendición está al caer y como que está al caer el diablo te quiere entretener para que tú no sigas empujando porque la puerta se va a abrir y Dios va a orar. Y entonces yo la semana siguiente, como trabajaba en una peluquería, desde que yo llegué el miércoles, o sea, fui martes en la noche, miércoles en la mañana, yo empecé a decirle, y era primera vez que iba, y le dije, le decía a todo el que llegaba, que hablaba conmigo, estoy yendo a una iglesia, a un servicio de oración de la iglesia, y ahí Dios contesta todas las peticiones. ¿Tienes alguna necesidad? Vamos a anotarla, que lo voy a llevar, pero te voy a decir algo, cuando Dios responda, tienes que darle la gloria a Él, porque le vamos a orar a Dios en el nombre de Jesús. Esto no es porque pusiste un coco atrás de la puerta, no es porque fuiste un espiritista, no es porque hiciste pusiste los dedos de una forma y te cruzaste los pies y te pusiste a meditar. No, le vamos a orar al Dios vivo. En el nombre de su Hijo, que fue el que pagó por nosotros. Sin prender una velita. No tienes que encender ninguna luz. Y vas a tener un testimonio a primera mano. Y eran tantos los testimonios que era impresionante, que incluso un día yo le dije al pastor, me da esta pena con la gente, porque hay tantas respuestas y me llaman para darme las gracias y yo nada más que lo pude anotar y hablar con ella en ese momento. Y el pastor me dijo, pero es que es así, Gisela, el que hace la obra es Dios. Y tú la animaste, tú la alertaste, tú desataste la fe en esa persona. Y Dios respondió, porque el que hace la obra es Dios. Sí, y el Señor me pone en mi corazón en este momento escuchándote que hay personas que están conectadas con nosotros en este momento, escuchando lo que ella está hablando, que no has aprendido todavía a apoyarte en el Señor, sino que te apoyas y no has crecido porque te apoyas en la oración de otro, en lo que ministra otro, y el Señor quiere que abras tu Biblia y comiences a tener una relación individual, personal con Él, tú, para que entonces tú también puedas bendecir a otras personas. Cuando estábamos preparándonos para este tiempo que estamos compartiendo juntas,
tú me estabas compartiendo, cuando eso empezó a pasar en tu vida con tu hijo, tú eras una bebé en Cristo. ¿Cómo? O sea, tú abriste tu corazón. Y me aferré a Dios. Sin reservas. No te apoyaste en otra gente. Y sí, es bueno cuando Dios nos manda personas para ministrarnos, para ayudarnos a crecer. Claro que sí. El cuerpo de Cristo se tiene que apoyar y ayudar. Pero qué importante es tener tu vida propia, porque es que entonces aprendemos a conocer a Dios a través del oído de otra persona, de las experiencias de otra persona, cuando Dios ha reservado cosas maravillosas, cuando entramos en ese tú a tú con Él. Cuando yo entiendo que Dios está tan cerca que yo puedo oler su aliento. Está aquí. Su aroma muchas veces interviene en tu lugar de oración. Dime, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué le abriste tu corazón? Yo fui así también. Yo me enamoré de Dios locamente desde el primer momento. Nunca me he apartado de Él. Mira, volviendo a mi hijo, yo me pasé esa semana recogiendo peticiones para llevarla el martes siguiente. El martes siguiente yo no pedí nada para mí, yo fui en acción de gracia. Es que Dios lidió conmigo ahí un tú a tú desde el principio. En acción de gracia. Y mi hijo me decía, ¿y vas a la iglesia? Yo estoy peor que nunca. Él mismo me decía. Y yo le decía, a mí no me importa porque todo está sujeto a cambio. Y tú me fallaste, pero Dios no. Yo voy a donde está Dios. Y le di gracias a Dios y llevé todas mis peticiones que yo he seguido desde entonces tomando peticiones de las personas hasta el día de hoy. Ya te digo, tenía 12 y va a cumplir 52. Ese fue mi enfoque, la oración. Que luego me doy cuenta que Jesús lo que hacía era orar. Y la oración es la columna vertebral del creyente. De en balde hay tantos creyentes chuecos porque no hay intimidad con Dios. Sí. Y es la columna vertebral de la iglesia, una iglesia donde no se ora, donde no se intercede. Es una iglesia que está, ¿cómo se llama?, sin protección. Sí, Señor. Y anda a la deriva, porque es que la oración abre los ojos. Sí. Revela, enseña. Bueno, pues yo fui el martes a darle gracias a Dios y a llevar las peticiones de otros. Me olvidé de lo mío. Yo me preocupé por toda la gente que yo conocía, que las veía atormentadas, y Dios me abrió la puerta para ministrarles. Porque yo les preguntaba, ¿tienes alguna necesidad? ¿Y quién no tiene necesidad? Exacto. Y entonces todo el mundo empezó a darme y a llamarme y me mandaban peticiones de otras personas. Bueno, pues al miércoles, o sea, a la semana y un día, se me apareció al amanecer del miércoles mi hijo al cuarto a pedirnos perdón y se metió en la cama con nosotros llorando. Y el cambio de él empezó a comenzar a partir de ahí. Si yo me pongo a quejármele a Dios, mira, este chiquito está peor que nunca, mira, mi hijo no está obedeciendo, mira cómo yo me siento. Y estábamos, ¿entiendes?, que llevábamos poco tiempo aquí, tú sabes la necesidad que hay, no hay dinero, hay presiones por todos lados. Mi hermano estaba en silla de ruedas, ¿me entiendes?, mis padres ya mayores. Y la que iba llevando ahí el timón contra viento y marea con la oración era yo. Porque yo le sacaba, incluso mi papá, pobrecito, no tenía conocimiento de Dios. Y cada vez que yo me ponía a orar, porque el diablo va a usar la gente que tú más quieres para pincharte, para impedirte que tú te puedas desarrollar. Desanimarte. Y mi papá, bastaba que yo entrara al cuarto a orar, a mi cuarto de oración a orar, que él empezaba a tocarme la puerta porque él quería algo. Y entonces él me decía que yo estaba perdiendo tiempo. Por eso te digo, no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Luego mi padre se convirtió y había que orar por él, desayuno, almuerzo, comida, y por el día, por la noche y todo, porque él no vivía sin la oración. Un hombre que era incrédulo, un hombre que no quería saber de Dios. Y yo llegué al punto que me busqué, vi en una librería un letrero que decía, no me interrumpa porque estoy con mi Padre Celestial. Y se lo ponía en la puerta. Entonces iba y me tocaba por la ventana. Ay, Señor. Y yo me viraba de espalda, me levantaba las manos y me ponía a orar en lengua. Porque si me ponía brava, entonces ya me sacaba. Y cuando ya él me veía que yo no le hacía caso, se iba. El diablo va a usar lo que se deje usar para impedir que tú ores y para que tú tengas intimidad con Dios. Entonces, para evitar esas cosas, yo empecé a levantarme más temprano y más temprano para que nadie me interrumpiera. No había teléfono, no había nadie, todo el mundo estaba durmiendo. Yo me quedaba
en ese tiempo y tenía mi tiempo con Dios. Y Dios me iba hablando, me iba enseñando, me iba mostrando, me iba dando estrategias. Me alertaba de situaciones que podían presentarse o que venían. Y ahí empezaba ya lo que era la intercesión, a orar para ahí que vamos a llegar. para que se rompa eso. Y entonces, es que si tú no tienes una vida de oración, vas a tener una vida rutinaria, vas a tener una vida en derrota, porque no te digo de que no vienen problemas, no vienen enfermedades, no vienen situaciones, pero lo pasas de diferente manera, porque tú no estás solo, estás agarrado de Dios. Y le hablas a esa situación sabiendo de que eso está sujeto a cambio y respaldándolo por lo que dice Dios en su palabra, y como que yo soy su hija, eso me pertenece, es parte de mi herencia. Y va a tomar lugar. Y qué tremendo, porque cuando uno no tiene una relación así con Dios y tú descansas, vamos a decir, o te apoyas en la vida espiritual de otro, que otra persona te esté dando palabra, te acostumbras a no leer la Biblia, te acostumbras a... Es como que tienes una muleta, tú te apoyas en otro, siempre vas a estar cojo. No, y tú sabes lo que yo le llamo eso, andamios. A la gente le gustan los andamios, te mantienen derecho ahí. O tú no has visto los árboles, cuando los plantas que le ponen unos palos. Dios te va a poner gente. Espera que tú crezcas, que tú maduras, y vas a tener a esa gente como cuando plantan las palmas, y después, cuando llega el tiempo, esos palos los quitan. Cuando estás bien arraigado. Exacto, cuando todo está cimentado, pero ese árbol por años y años tiene las marcas de aquello que te sustentó. Entonces, no es que esa gente se van a ir de tu vida. Vas a tener contacto con esa gente, pero no van a estar ahí para que tú no te caigas, para que tú no tengas un problema, para que tú estés ahí nada más que floreciendo. No, porque entonces tienes nunca maduras. Tienes que echar raíces, exacto. No maduras. Tienes que echar raíces y tienes que independizarte. Por eso, cuando estás en un desierto, ¿no te ha pasado a ti que el teléfono no suena? Nadie te llama. ¿Te parece que te quedaste como una píldora en un pomo, una sola píldora ahí? Ya esa se le olvidó a la gente tomársela, y casi siempre, por lo menos a mí me pasa la última, casi nunca me la tomo. Entonces, se queda eso ahí, porque nadie, y eso es Dios. Hay muchas veces que personas están pasando por un proceso y hay gente que quiere ser más misericordioso que Dios. Y quieren ir a resolver el problema. No, si Dios no te manda, no lo hagas. Porque tú vas a ser, es como el padre que pone al niño en corrección y viene el abuelo o la mamá y lo levanta de la corrección del padre. Sí. Entonces, ese niño nunca va a tener una base buena ni va nunca a respetar a nadie, porque es un malcriado. Entonces, tienes que dejar a esa persona para que Dios lidie con él, porque en ese proceso es cuando Dios lo va a transformar, lo va a cambiar. Si Dios ora por él, para que pase el proceso mejor. Ora porque Dios establezca su reino en la vida de esa persona, pero deja que Dios trabaje, deja que Dios haga la obra y guíate por lo que... Si Dios te dice, ahora es cuando tú puedes hablar, ahora es cuando tú te puedas acercar, entonces tú vas. Pero anterior a eso, deja que Dios procese. Los procesos son necesarios para que nosotros podamos crecer y madurar. Muy importante. Sin proceso no hay cambio. No, es que no queremos, cuando somos inmaduros, no queremos pasar por el proceso. No queremos pasar por esa callejuela donde hay cosas, nada sale como tú quieres, no, lo que tú esperas no es lo que está pasando en tu vida. Y nosotros tenemos que permitirle a Dios trabajar en nuestras vidas. Él es como un carpintero, y cuando entras en el taller del carpintero, casi todas sus herramientas, cuando él las usa, te va a doler. Te va a doler. Pero cuando termina su obra, que queda algo hermoso. Entonces, muchas veces, para no decir que casi siempre, queremos evadir el proceso, queremos seguir apoyándonos en la oración de otro, en la revelación de otro, y Dios nos está diciendo, no, yo quiero que tú crezcas. Estoy a punto de quitarte todos esas maderas que aguantan ese árbol, esa palma, por ejemplo, voy a quitarlas. Voy a quitar esas cuerdas que han mantenido ese árbol derecho hasta ahora para ver qué vas a hacer. Y voy a enviar vientos. Y voy a enviar lluvias. ¿Cómo te vas a sostener? En este punto de nuestra vida,
debemos tener una vida de oración fuerte, porque Los tiempos son malos y se van a poner peor. estamos viviendo unos tiempos tan oscuros, tanta tiniebla, tanta confusión. ¿Y cómo vamos nosotros a mantenernos? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a aconsejar a nuestros hijos? ¿Quién mejor que tú para orar por tus hijos? Sí, gloria a Dios por los padres espirituales, por los pastores, pero a nadie le va a doler igual que a ti cuando un hijo tuyo tiene un problema, cuando un hijo tuyo está Y descarriado. aparte de eso, la persona que tiene más autoridad sobre ese hijo eres tú, que eres la madre, que estuvo dentro de ti. También el padre es muy importante, porque es el que le da la identidad de hijo. Pero la mamá tiene una autoridad y aparte de eso, la mujer tiene una sensibilidad mayor que el hombre. Absolutamente. Yo no sé si puedo hacerte una anécdota. Claro. Por ejemplo, la mujer ve venir las cosas mucho antes de que pase, en lo natural. Ahora, una mujer espiritual tiene un lente de largo alcance. Eso me gusta. ¿Lo Sí. oíste? Una mujer espiritual tiene un lente de largo alcance. Y es la que debe ser, la que está en la casa, es la guardiana del hogar. Porque Dios alerta, Dios le da esa impresión en su espíritu, algo no anda bien, es como un olfato que se desarrolla. Sí. Y primero empieza como el que está tirando tiros al aire, porque tú dices algo no anda bien. Pero cuando tú empiezas a hablar con el Señor te va dando estrategia y te va dando estrategia y es la que se convierte en la que desactiva esas cosas que vienen. O si llegan, no va a ser el efecto de destrucción que tenía planeado el enemigo. Muy tremendo. Entonces hace muchos años nosotros estuvimos en Argentina y estuvimos en Mendoza y quisimos ver cómo lucía un viñedo. Y fuimos a ver el viñedo. Habíamos estado en Chile también. Y yo soy muy preguntona. Siempre quiero estar sabiendo por qué de las cosas. Y yo veía que en Chile, cuando pasábamos por la carretera donde habían viñedos, habían rosas sembradas. Sí. Y entonces le pregunté a mi amiga Lina, y ella me dijo, no, es que esas salen, parece que ahí silvestre. Le dije, no, esto tiene un propósito. Y cuando fuimos a Mendoza, que ya estábamos nosotros solos, le dije, Mael, yo quiero ver un viñedo. Y fuimos. Y todos tenían la rosa. Y entonces yo pregunté. Y mira qué interesante es esto. Y esto lo tomé yo como una enseñanza para la vida espiritual. El propósito de esa rosa es porque la rosa es lo más delicado que hay en ese campo. Entonces, el ingeniero agrónomo no visita el campo. Él no lo recorre para ver si tiene plaga. Él viene y chequea la rosa. Y dependiendo de cómo esté la rosa, es el tratamiento que le van a dar a ese campo. Si hay algún tipo de plaga, la rosa lo tiene y ya saben lo que tienen que combatir. Y yo dije, Señor, entonces la mujer es la rosa del hogar. Es la que detecta las plagas. Es la que detecta las situaciones en la vida de los hijos. Por ejemplo, yo digo que si hay un máster de oración, se lo debo a mi hijo mayor, porque ese siempre estaba haciendo algo. Entonces, todavía es viejo y siempre tengo que estar orando e intercediendo por él, porque él es muy atrevido y él le gusta todo lo que es extremo, ¿te entiendes? Entonces, sin embargo, mi otro hijo, Gismel, ha sido muy tranquilo, pero muy introvertido. Yo digo, entonces, si hay otro máster en lo que es revelación, me lo dio el otro. Porque yo tenía que preguntarle al Señor, ¿qué está pasando con este niño? Porque tú no sabías lo que había ahí. Y cuando Dios me mostraba las situaciones que él le estaba confrontando, y yo lo sentaba y le hablaba, él me abría los ojos y me decía, ¿y cómo tú sabes, Dolores? Porque Dios me lo mostró. Entonces, tu casa, ahora le voy a hablar a los que puedan estar oyendo, es tu campo de entrenamiento. Sí. Y tu mujer tiene que ser la guardiana de tu hogar. Así como la rosa es la que protege a ese viñedo y revela lo que la plaga que tiene, y el ingeniero agrónomo sabe cuál es
el medicamento, ¿cómo se llama eso? El pesticida que necesita esa planta para no dañarla, no dañar el fruto y que siga produciendo. Así, ¿cómo se llama? El ingeniero agrónomo de nosotros, espiritual, es el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos revela lo que está oculto y nos da las estrategias para orar como conviene y hacer un vallado de oración, porque la oración, cuando tú empiezas, es como un muro chiquitico. ¿Te recuerdas de los expressways de acá, que los muros eran chiquiticos para separar nada más y ahora llegan, que tienen más de 2 metros? Según tú vas orando, ese muro se va edificando y ese muro va marcando una separación y tú tienes que aprender como mamá y como una mujer de Dios a ponerle límites al enemigo, marcar tu territorio con la sangre de Jesús, agarrarte a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a orar como conviene por tu familia, por tu casa, y ahí es donde tú te vas a desarrollar. Tu primer ministerio, mujer, no es estar metida todo el día en la iglesia. Perdóname, Marcia, porque tú eres la pastora. Sino que tu primer ministerio es tu casa, ese marido rebelde que tienes, esos hijos que a veces parece que no lo puedes soportar, esa suegra impertinente. Dios te ha rodeado de todo ese tipo de gente para que tú en amor vayas batallando y luchando y pidiéndole a Dios que te guíe para tú poder llegar al corazón de esas personas y para que toda tu casa pueda ser una casa de verdad de Dios y pueda ser una casa de verdad que pueda glorificar el nombre de Dios. Y qué tremendo es porque tú no lo sientes. Pero cuando llegan las personas a tu casa te dicen, qué paz se respira aquí. Así es. Qué bien me siento aquí. En mi casa llega la gente y no se va. Prácticamente tengo que decirle, vete. Porque si vienen por 5 minutos, se pasan 6 horas. Es algo que da gracia, pero es así. Sí. Pero te sientes bien porque siempre terminamos hablando del Señor. Siempre terminamos casi siempre orando, porque el que va por mi casa casi siempre se ora. Claro. O Dios da una palabra, o Dios muestra algo, ¿te entiendes? Porque para eso somos un cuerpo para ayudarnos unos a otros. Pero tu casa es lo principal. Yo digo que hay 3 lugares donde quiero ser conocida. Número 1, ser conocida en el cielo. Porque mucha gente dice, yo conozco a Cristo, pero Cristo te conoce a ti. Porque eres el que borra y el que escribe. Así es. Está tu nombre escrito en el libro de la vida. Así es. Y más como están los tiempos. Número 2, quiero ser reconocida en mi casa. Para mí no hay cosa mayor cuando alguien me dice, como tu hijo habla de ti, como tu otro hijo dice tal cosa. Cuando tienen un problema, la primera que llaman es a mí. Como llegan mis nietas, cada vez si tienen un sueño, si tienen un problema, si pasa algo, abuela, necesito hablar contigo. Entonces yo quiero ser reconocida en mi casa, porque ¿de qué te vale ganarte el mundo entero y que pierdas a tu casa, tu familia? Lo que Dios te dio, que es la viña que Dios te dio y te va a pedir cuenta por ella. Y número 3, ser temida en el infierno. Que cuando yo me levante, el diablo diga, ya se levantó esta a darle guerra. Así que yo creo que esa debería ser la motivación de cada mujer de Dios, de cada mamá, de cada abuela, porque las abuelas no terminamos. No. Seguimos ahí y ahora voy a ser bisabuela. ¡Ay, qué maravilloso! Así que sigo en la batalla, todavía no ha salido del vientre y ya está cubierto de oración. Eso es bendición, porque por mí nadie oró cuando yo soy la primera en mi casa que me convertí de mi familia por la línea de mi mamá y por la línea de mi papá. ¿Te imaginas la guerra que yo tuve que tener? Porque ellos no entendían lo que a mí me había pasado. Y yo fui radical. Cuando yo me convertí, quitaron una y pusieron otra. Y he seguido así por todos los años. Entonces caigo pesada, como por extremista. No, ¿qué te puedo decir? No te entienden. Entonces yo le digo, bueno, mira, yo lo que quiero es agradar a Dios. Si yo agrado a Dios, ya Dios me pone en paz con la gente. Porque así lo dice la palabra, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos ponen paz con él. Entonces, si mis enemigos los ponen en paz, mi familia es mejor. Amén. Más rápido lo hace. Amén. Toda mi familia se convirtió. Amén. Por la parte de mi mamá, casi toda, y por la parte de mi papá también. Gente que estaba metida en la brujería, soltaron la brujería. Eso solamente lo hace Dios. Y creo que también es importante que las personas entiendan que esto no es estilo microondas. Voy a poner algo ahí, aprieto un botón y ya. No,
Porque cuando tú involucras a Dios en tu vida, en tu hogar, y empiezas a ese ritmo de vida, de oración, empiezan los procesos. Y es en el proceso en que Dios trabaja. Se nos fue el tiempo. ¿Ya se acabó? Es más, nos pasamos 10 minutos y no tocamos la primera nota. Qué lindo es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué beneficioso todo lo que has compartido con nosotros. Creo que este es un tiempo en que Dios necesita levantar gente de oración, gente de compromiso con Él, gente de intercesión, porque la oración para la casa, para la familia, para los problemas que uno enfrenta, es algo tremendo, pero hay más. Ya entraste al elevador, pulsaste ese botón. Estás en el primer piso. En el primer piso, pero Dios tiene más y Él desea que nuestra oración se extienda más allá de mis problemas, de mis situaciones, pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Pastora, gracias por estar aquí. Gracias. Eres por tremenda invitarme. bendición. Tu esencia es la oración. Así te he visto siempre, te recuerdo siempre así. Y es tremendo sentarnos a los pies de alguien como tú para oír estas experiencias. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Así es que cierra dándoles no sé, lo que Dios te ponga en tu corazón. Bueno, pues lo único que le puedo decir es que la oración es la clave en la vida del creyente y que no hay más privilegio que poder estar en comunión con Dios. Porque la gente se preocupa mucho si va a haber una persona importante o va a haber un presidente, pero tú sabes que tú tienes el privilegio, si estás en Cristo, de entrar cada mañana confiadamente al trono de la gracia y buscar el oportuno socorro, porque eres hijo, y ese privilegio mucha gente no lo usa. Así que lo que te exhorto en este día, aprovecha el privilegio de ser hijo para poder entrar a esa presencia que el que no tiene a Cristo no lo puede hacer. Pero Jesús rasgó el velo para que tuviéramos libre acceso. Así que si estás en Cristo tienes acceso concedido. Y cuando tú llegas a la presencia de Dios, Dios todos los días te va a sorprender. Y vas a salir con paz, con gozo y con ojos abiertos para saber todo lo que se está moviendo, para que tú seas esa rosa de tu hogar que va a detectar todo lo que el enemigo trae y tú puedas ser, con la ayuda del Espíritu Santo, quien extinga todas esas plagas. Así que en el nombre de Jesús te bendigo y te deseo que te agarres de la mano de Dios y nunca te sueltes de Él. Y acuérdate de una cosa, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Somos templo del Espíritu Santo. Así que tú eres una casa de oración. Llena esa casa de la presencia de Dios, que la unción de Dios va a estar sobre tu vida y vas a ser una mujer sabia que edifica su casa y no una necia que con sus manos la destruye, que en realidad es con tu lengua. Con la lengua vas a edificar si oras y con la lengua vas a destruir si lo que hablas no va acorde con la palabra de Dios. Amén. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y te deseo que Dios te dé más hambre que a mí, para estar en la presencia de Dios, para buscar de su palabra y para ser un instrumento no solo para bendecir tu vida, sino para ayudar la vida de otros. Amén. Wow. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y con esto cerramos este episodio. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo lugar. Dios te bendiga.